Lectura del Nuevo Testamento, presentación del curso. Buenos días o buenas tardes, según me estéis oyendo. Al principio de cada tema haré lo que en este caso. Haré una foto de la portada, de los apuntes, entre otras cosas para que no se me confundan, porque voy a presentar muchos cursos este año. Bueno, empiezo por este curso. Vamos a comenzar un curso de lectura del Nuevo Testamento. Y este es, en realidad, un segundo año de un gran curso o un cuatrienio de cursos de Biblia, del cual el año pasado pues ya se dio el Antiguo Testamento. Voy a empezar con una lectura de la Biblia. Siempre me gusta algún trozo. En este caso lo vamos a hacer de la carta a los Hebreos, justamente el comienzo. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final los ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en la altura, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Bien, este trozo ya nos introduce en nuestro temario. Lo primero de todo es deciros que el trozo lo he leído según la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es la que utilizaré habitualmente, porque es la que leemos en la liturgia y creo que deberíamos de acostumbrarnos a utilizarla como texto de referencia que facilita la memorización y la resonancia y la referencia. Esta traducción la podéis encontrar también en otras ediciones de la Biblia. Por ejemplo, la edición de la Biblia llamada Biblia Didache, que contiene comentarios doctrinales que se toman del Catecismo de la Iglesia Católica. El texto de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española lo podéis encontrar también en la llamada Biblia Joven y quizá en alguna más por ahí también. Además de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, utilizaré sobre todo para los comentarios el Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias. Un Nuevo Testamento muy interesante en cuanto a notas, pero en principio para personas que ya conozcan un poquito lo referente a la Sagrada Escritura. De todas maneras, es una buena traducción y unas notas técnicas, son muy técnicas, muy buenas, ¿no? Y además, pues al Padre Manuel Iglesias le tengo un profundo afecto, aunque no lo haya visto hace muchísimos años, porque él fue quien me introdujo en el estudio del griego en el Pontificio Instituto Bíblico y descubrí la gran persona que es. Bueno, también es útil, y ahora después hablaré de más bibliografía, el Nuevo Testamento de Senén Vidal. Bueno, el Nuevo Testamento es de nuestro Señor Jesucristo. La traducción y comentario de Senén Vidal, que está publicado por Salterre. Más antiguo, pero también útil, es el que publicó Juan Mateo. Pero para una primera lectura, ya digo, estos tres, el de Juan Mateo, el de Senén Vidal o el de Manuel Iglesias,
se hacen un poquillo más complicados. Ahora os recomiendo claramente y decididamente el curso que utilicéis la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, ¿eh? Y que tengáis un ejemplar que podáis anotar, a lápiz preferentemente siempre, pero que os pueda servir de referencia en el estudio. Es que yo la Biblia que tengo es otra, bueno, pues utiliza la otra que tienes, no pasa nada. Yo voy a utilizar aquí, incluso para la transcripción de los nombres y de las personas y de los lugares, pues voy a utilizar la de la Conferencia Episcopal Española. El temario de este curso de lectura del Nuevo Testamento es ir siguiendo pues, los libros del Nuevo Testamento. Lo leo. El primer tema, que es el de hoy, que es 0, le llamo 0, ¿verdad? Es la presentación y el plan de trabajo. Luego veremos el concepto del Nuevo Testamento. Hablaremos de los evangelios en general. Y luego uno por uno. San Mateo. Y en San Mateo sí destaco un tema sacado, ¿no?, de San Mateo, que es el Sermón de la Montaña. Luego veremos San Marcos, San Lucas. Hay un tema que no le he puesto número, porque coincide más o menos con la época de... Bueno, este coincide con el día 6 de diciembre, que será el día de la Constitución. Aunque no tendremos clase presencial ese día, pero ese tema lo mandaré por video, según aquí en Europa decimos video y en América dicen video. Bueno, es igual. Lo mandaré como si fuera una clase normal. Sin embargo, al hacer la numeración no le puse número y sin número se ha quedado. Es un tema sobre San Juan Bautista. Luego viene el Evangelio de San Juan y un capítulo también dedicado a los relatos de la infancia de Jesús, que está en torno a Navidad. En cuanto a ya después de Navidad, pues veremos los Hechos de los Apóstoles, un tema general sobre San Pablo y sus cartas, y ya iremos viendo las cartas en orden cronológico de escritura. Bueno, eso es muy arbitrario y es muy subjetivo, pero bueno, lo que la mayoría de los autores dicen, ¿verdad? Empiezo por las 2 cartas a los tesalonicenses, luego las cartas a los corintios. Las cartas a los corintios me da mucho remordimiento haber metido las 2 en un solo tema, cuando de verdad merecían una lectura muchísimo más amplia de varios temas. Pero es que no me encajaba mucho. Luego no me encajaba en cuánto tiempo. Luego viene un tema sobre los Gálatas, otro sobre la carta a los filipenses, uno sobre la carta a Filemón. A la carta a los romanos sí le he tenido que dedicar 3 temas. La carta a los romanos no se puede despachar en un tema. Son 3 temas. Luego también otro paroncillo, pero son temas del Nuevo Testamento, sobre los relatos de la pasión y sobre los relatos de la resurrección. Luego las cartas a los Efesios y Colosenses, que esas 2 iban juntas en razón de su semejanza y de la comparación que hay que hacer necesariamente entre ellas. Luego vienen las llamadas cartas pastorales, que son la primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Luego la carta a los hebreos, con toda la problemática de quién es la carta a los hebreos. La carta de Santiago o de Jacobo, no os arméis lío. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. En español hemos tenido mala suerte, en cierto modo, con el nombre de Santiago. El nombre es Yago, en español, es Jacobo. Jacobo, que en latín dio Jacobo y en español se quedó en Yago, pero como se le puso siempre delante el San, pues es Santiago, ¿no? Y por eso
Es un nombre un poco complicado siempre. San Santiago, ¿eh? Santiago apóstol, ¿no? Santiago. Bueno, si veis San Jacobo o veis Jacobo simplemente en algún sitio, no os extrañéis. Y tampoco os extrañéis de que la sigla que se utiliza a veces es JAC, Jack, Jacobus, Santiago. Así que cuando veas la sigla JAC, pues entonces se refiere a Santiago. Sobre las citas y la abreviatura, aquí las tenéis, ¿verdad? Fijaros que justo en el centro de la pantalla pone Cartas Católicas y he puesto STG o JAC como sigla. Y os insisto en que tengáis cuidado con esa cita. Santiago, STG o JAC. Se me ha cortado la grabación y luego habrá que componerla. No pasa nada. Seguimos. Decía que estaba el tema sobre Santiago y luego después de la carta de Santiago, pues veremos, se me ha perdido esto, aquí, las cartas de Pedro, que son dos, la primera y segunda Pedro, y la carta de Judas. Finalmente, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis. En total son 28 temas, aunque la numeración da 27, porque ya os he dicho que el de San Juan Bautista no se numera. Mirad, para este curso estáis ya 60 alumnos inscritos. Es una alegría grande el que estéis tanta gente. Y lo vamos a impartir presencialmente en la casa de la iglesia de Jaén, que es el nuevo nombre que recibe el seminario. La casa de la iglesia, el seminario. No os confundáis. Y estas clases se tendrán los martes a las 8:15. Tenemos que empezar muy puntuales. Veremos si la clase anterior soy yo puntual para terminar. Lo intentaré claramente. Empezaremos a las 8:15 para terminar justo a las 9 que cierran la portería. O sea que hay que ser puntuales. De 7:15, de 8:15 a 9. Además, los martes, mira, cuando digo los martes, el envío puedo hacerlo un día o dos antes, e incluso en algún caso, si ya me viera mal y de tiempo y eso, pues al día siguiente. Pero vamos, procuraré que el martes lo tengáis, lo procuraré con esfuerzo. Que el martes tengáis tanto los apuntes, que los mandaré en PDF, como el enlace para el tema, para la clase. La clase que haré por YouTube, si podemos, la grabaremos mientras que la doy. Si no puedo, pues la hago así, como esta clase de hoy. ¿Me entendéis, verdad? No pasa nada. El hecho de que la dé presencialmente no impide que la dé también por este medio. Me habéis entendido, ¿verdad? Las clases se tienen presencialmente en el seminario y aparte envío el PDF y el enlace para el vídeo en YouTube. Os lo enviaré por email, no por WhatsApp, por email. Y aprovecho para decir que me devuelven algunos de los email porque no me habéis proporcionado bien, tiene algún error el enlace, la dirección. Sé que me lo habéis mandado mal, perdona, porque la he copiado directamente, no he tipeado. Entonces, si no está bien,
pues no sale. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir una cosa muy sencilla, que si no le llega a alguna persona que conoce y se queja, le diga que me vuelva a escribir y que me mande que me vuelva a escribir al correo a mi dirección, ¿no? La que pone por tu sitio, ecm.jaen@gmail.com. Que es esta, si queréis verla escrita. ¿Dónde la he puesto? Ahora se esconde. Abajo. Es que como estuvo al revés. Vale. ¿La habéis copiado? Vale. Bueno. Como decía antes, este es el segundo curso de un cuatrienio. Y este cuatrienio tiene un primer curso sobre el Antiguo Testamento, que lo di el año pasado, y este año pues se repite pura y simplemente. Incluso mandaré los mismos vídeos del año pasado. No hago un vídeo nuevo este año, sino que mando los mismos vídeos del año pasado y los apuntes corregidos en lo que me dé cuenta. Y ya está, no poco más. Pero ese se dio el año pasado y se da este año, creo que tiene 2 alumnos o 3 nada más, porque querían acabarlo. Es el mismo que di el año pasado. Luego viene este año, que es el Nuevo Testamento, el curso que viene, que será una historia de Israel y Judá en los tiempos que van desde los comienzos hasta la revuelta de Bar Kokhba. Es un curso de historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es historia sagrada, que eso es otra cosa. Ahora digo. Un curso de historia propiamente. Historia civil, si queréis. Sobre Israel y Judá. Y el curso cuarto es lo que llamamos propedéutica bíblica. Allá me decía alguien, ¿y qué es eso de propedéutica? Introducción. Propedéutica significa introducción, pero esa palabra se emplea para hablar de 4 bloques de temas de introducción a la Biblia, que son los que hablan de la inspiración, del canon. Eso en realidad pertenece más al tratado de revelación en teología, pero bueno, pueden ser útiles. Inspiración, canon, texto, ese sí es un tema un poquillo especial, y hermenéutica, que también es un tema teológico. Bien, ese será en el 4º año. En principio, por tanto, este año hacemos el Nuevo Testamento, el 23-24 haremos la historia de Israel y el 24-25 la propedéutica bíblica. Curso previo a todo esto, como ya he dicho, es el curso de Historia Sagrada, que ya estoy impartiéndolo este año. El curso de Historia Sagrada no es de historia civil, sino, para decirlo de una forma sencilla, es la historia tal como la cuenta la Biblia. La historia de Israel y Judá tal como la cuenta la Biblia. En realidad, ese curso de Historia Sagrada debería tener 2 partes y quizás pues se haga. La primera parte es el Antiguo Testamento, que la hago este año, y la parte del Nuevo Testamento, que sería historia de vida de Jesús y nacimiento de la Iglesia, que habría que hacerlo en el curso que viene. Pero eso es historia sagrada, que se distingue de los demás cursos. Bueno, entonces, con todo esto dicho, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues acercarnos a la Biblia como obra literaria que nos abre a la escucha de la palabra de Dios. Se trata de hacer una lectura de conjunto de la Biblia para familiarizarnos con el máximo posible de los temas y perspectivas de la Sagrada Escritura.
queremos introducirnos en el mundo de los autores bíblicos, descubriendo sus condicionamientos y perspectivas. En concreto, este año lo que pretendemos es leer los 27 libros del Nuevo Testamento, deteniéndonos en algunos de sus principales temas, como ya habéis visto, ¿no? Sermón de la Montaña, relatos de la Pasión, relatos de la Resurrección, Juan Bautista, en fin, algunos temas así importantes. A lo largo del año se irán presentando los diversos bloques, ya lo hemos visto, ¿no? Y pretendo con todo esto que tengamos una visión completa del Nuevo Testamento. ¿Qué método de trabajo sugiero? Pues leer primero, preparación, que leáis en casa los textos de la Biblia recomendados en la sesión de trabajo anterior. Anotar las preguntas que surjan e intentar responderlas con el tema, con la escucha del tema. No obstante, siempre estoy dispuesto y siempre podéis escribirme. Escribidme por mail, por ejemplo, por favor, no me lo metáis por WhatsApp, que entonces me volvéis loco y ya no se quedan sin contestar, porque si me lo escribís por mail, procuraré llevar orden, por correo electrónico. Luego, la sesión de trabajo, leeremos el texto base del día, explicaremos ese texto abordando cuestiones literarias, culturales y doctrinales. Entregaré materiales complementarios cuando lo haya. En clase, pues si surge alguna pregunta, la presencial, ¿verdad? Alguna pregunta, alguna puesta en común, pues se tendrá y ofreceremos algunas líneas de revisión. Mirad, como en principio va a ser muy difícil que sea en streaming o que sea en directo, no va a ser posible tener chat en directo. Eso no quiere decir que no podáis preguntar o que no podáis consultar lo que necesitéis. Os digo, en ese caso me lo tendríais que preguntar o consultar por email. Luego después, pues siempre es importante que organicéis los materiales, los apuntes, que reflexionéis sobre lo que se ha visto y que si es posible, pues se haga alguna lectura complementaria que en algunos casos pues también sugeriré, así como una oración que siempre pongo al final de cada tema, tomada casi siempre de los salmos o de los cánticos de la Sagrada Escritura. Bibliografía para este temario. Ya hemos dicho la Biblia que se pueden utilizar en la práctica, la que tenga, pero sugiero y digo que es muy interesante que utilicéis la de la Conferencia Episcopal Española. No porque tenga comisión en ella, sino, ni porque sea la mejor, sino porque es la de referencia, es la que oímos en misa, es la que citamos siempre, es la que yo voy a utilizar. Y eso nos permite que las palabras pues nos vayan sonando y captemos referencias y captemos puntos de contacto, que es algo realmente importante. También el que quiera utilizar la Biblia de Jerusalén es muy útil, tiene unos lugares paralelos muy cuidados a los lados y las notas son eruditas y bastante buenas. La Biblia de la Casa de la Biblia tiene unas notas muy buenas, de tipo, llamaríamos pastoral, es decir, notas que nos ayudan a encontrarnos con el significado religioso de los textos. Bien, hay muchísimas. Las traducciones de la Biblia que hay en conjunto son normalmente buenas. Son normalmente buenas. Es bueno que tengáis un atlas bíblico. Hay muchos atlas bíblicos, ¿no? Tengo por aquí a mano algunos. Está, por ejemplo, este de editorial Verbo Divino. Es chiquito, es finito. Pero los mapas son buenos, y los dibujos, mapas y dibujos y grabados son muy buenos, ¿verdad? Es un gran aula, está muy bien hecho.
a pesar de sus dimensiones. Es un buen atlas. También es bueno este, que casi me atrevería a decir es como una ampliación del anterior. Este es un señor atlas, Este es un atlas de mucha calidad y con muchísimos materiales. Es un atlas de mucha calidad, ¿ves? Con muchos materiales, con muchas cosas, Os sugiero, bueno, estoy abriendo a ojo, no estoy abriendo cuidadosamente. Es un buen atlas de la Biblia, está disponible en catálogo y se puede utilizar. También es muy bueno el atlas Oxford, no lo tengo aquí. El atlas Oxford de la Biblia. En castellano lo vendían, está fuera de catálogo ya, pero a lo mejor lo encontraría en alguna librería de viejo. Está bien, es un libro bueno. El atlas Oxford de la Biblia. En internet se encuentra en PDF, pero en inglés. No le temáis el inglés, hombre. En PDF lo encontráis, es muy buena, es mejor edición casi en la del inglés que la del español, porque es una edición posterior y bueno, está más elaborada, además está en colores, cosa que en el atlas Oxford en castellano solo tiene en color los mapas, no los textos. Otro atlas muy bueno, pero que también estará fuera de catálogo, me temo, es este. Este está en inglés, el Macmillan Bible Atlas. Es un atlas muy bueno. En cuanto a atlas, menos bonito, porque son solamente en dos colores. Los mapas son en dos colores. Pero es un atlas de gran calidad, Es un atlas muy bueno. Si lo podéis utilizar, merece la pena. Hay muchísimos más. Luego hay muchos atlas para niños. Son buenos todos. Yo soy un maniático con esto, porque es que son buenos. Y para el uso pueden ser útiles. Hay muchos en formato muy grande, algunos muy bonitos. Pues a lo mejor algunos te lo regalaron para la primera comunión. Merecen la pena. Hay un libro que no es atlas ni tiene cosas de mapas, pero es un libro muy interesante y además hasta resulta que fue barato. Yo no sé, fue muy barato Ciudad Biblia. Está escrito por Picaza. Los textos son de Xavier Picaza, que es un gran biblista. Es un libro, tal como veis, en Verbo Divino. Este libro tiene muchas cosas buenas, muchas cosas muy interesantes. Ahora hay que hincarle el diente. Está a nivel divulgación, o sea que lo podéis usar cualquiera, pero hay que hincarle el diente, no para entretenerse. No tiene dibujitos. Algunos tienen, estoy viendo por aquí algunos. Tiene dibujitos, sí, pero vamos, hay que ir más al fondo del tema. Bueno, hay un libro italiano que lo uso yo mucho, sobre todo para los mapas. Este es italiano, Biblia visual, mapas, gráficos, esquemas, hechos y personajes para la catequesis y la enseñanza. En blanco y negro, este sí, va libro por libro y qué curiosidad, ahora no encuentro mapa. Tiene esquemas, ¿veis? Tiene mapa. Si alguno lo pilla por ahí, le puede ser útil. Mirad, por ejemplo, tiene esta vista de Jerusalén, que es preciosa. De esta hice una traducción y la he perdido, no sé dónde la tengo. Y realmente está muy bien hecho este mapa. Es todo en blanco y negro, Tiene muchísimos mapas.
Bueno, se llama Biblia Visual. No está al alcance en las librerías, pero a lo mejor, yo qué sé, de pronto viendo por ahí cosas, pues lo encuentras. Si lo encuentras, si lo guante, que merece la pena. Bueno, también hay un libro, no lo tengo aquí, en la Enciclopedia de la Biblia. La editorial Verbo Divino, junto con Mensajero y con otras, publicaron una enciclopedia de la Biblia. Es cortita, no es muy grande, está muy bien ilustrada, los textos son buenos. Es de los anglicanos, pero bueno, la enciclopedia esa de la Biblia se ha difundido mucho y merece la pena en general. Está muy bien, ¿verdad? Es fácil de utilizar, tiene un pequeño atlas de mapa al final y los temas están muy bien seleccionados y muy bien llevados acá. Bueno, Xavier Picaza publicó también un diccionario de la Biblia a un nivel un poquito más alto, ¿no? Para encontrar cosas sueltas sigue siendo muy útil el diccionario de la Biblia de Haag Ausejo. También el diccionario de la Biblia del mismo que hemos visto el Atlas, este mascarillo, y más gordo, pero es muy bueno, muy bonito. Bonito y bueno, ¿eh? Abra ojo, ¿eh? Es bonito y bueno. Bueno. Publicado por la Universidad de Salzburgo. Bueno, para quien sepa inglés, está también este. En inglés, que también es como un diccionario de la Biblia. Los autores son muy buenos. Bruce Metzger, Dugan. El Oxford Companion to the Bible. Luego, en cuanto a historia, hay una historia de Israel y Judá por François Castel. En la colección Cuadernos Bíblicos, vaya por casi el número 200, en Verbo Divino, y contiene temas muy bien desarrollados en la mayoría de los casos. En algunos casos más petardillos, pero los cuadernos bíblicos en general, publicados por Verbo Divino, son los Cahiers Evangile, publicados en Francia por Cerf. Esos cuadernos, ya os digo, en general son muy buenos, le pongo el muy. Y también digo que alguno que otro, pues o es más difícil de leer o es más petardillo, pero hay alguno que otro. En general merecen la pena. Es muy útil también la revista monográfica Reseña Bíblica de la misma editorial. Ese tengo, bueno, algún día os enseño algún tema. Son temas monográficos. No es cara y está muy bien. Es de la editorial, esa la publica Mensajero, creo que es. Espérate, voy a buscarla porque... Bueno, pues... No, es que no la había pensado sacarla y no la encuentro ahora. Entonces la debo de tener abajo en mi casa y abajo. Pero bueno, es una revista buena. Reseña Bíblica. Publicada, no, en Verbo Divino, me he equivocado antes. En Verbo Divino. La editorial Perpetuo Socorro publicó un curso de Biblia escrito por Tirso Cepedal, que está muy bien hecho. Es antiguo ya, pero merece la pena. Y Charpentier
publicó en Verbo Divino 2 libros antiguos pero todavía útiles para leer el Antiguo Testamento y para leer el Nuevo Testamento. Bueno, como veis, hay abundancia de materiales. En este tema os pongo también este cuadro en PDF para que veáis un poquito libros que forman la Biblia, abreviaturas y siglas. Son las que yo uso, ¿eh? En algunos casos, bueno, pues pongo en rojo una forma un poco distinta, que no sigue la lógica. Para saber las siglas es imprescindible recordar los nombres de los libros de la Biblia. O sea que hay que leerlo varias veces. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. Hay que leerlo y oírlo y oírlo. Y entonces ya te sale. No tiene otro sistema, ¿eh? En cuanto a la forma de citar, me figuro que sabéis, abajo ahí en el papel os pongo una cita muy simple y luego ya las demás pues se van desarrollando. Ya sé, algún día a lo mejor dedicamos algún ratillo a explicar algo. Las citas normales, como sabéis, constan de una abreviatura. Yo no suelo usar la abreviatura, suelo poner el nombre entero de los libros. Pero bueno, cuando ya es muy pesado, pues se pone la abreviatura. Hay una que utilizo sistemáticamente, siempre la uso, que es la de Hechos de los Apóstoles. A-C-T, actos, acta, actos, A-C-T. A-C-T significa Hechos de los Apóstoles. No os equivoquéis, esa sí la uso siempre, porque Hechos de los Apóstoles es muy largo y entonces es mucho más fácil poner A-C-T. Y luego por la otra. Se pone la sigla, el número del capítulo, coma, el número del versículo, y si hay que leer varios versículos, el primer versículo, raya, el último versículo. Ya está. Por eso es fácil encontrar. Ya algún día dedicaremos algo más de tiempo a eso. Bueno, yo indico algunas tareas también en los papeles. El próximo día veremos qué es el Nuevo Testamento. Hazte una lista. La mejor manera de recordar es hacerse lista uno. Hazte tú algunas listas. Fíjate en cómo están organizados. Anota la primera frase del Evangelio según San Mateo y la última del Apocalipsis. Veréis que se corresponden de alguna manera. Intenta adivinar qué significa la palabra Apocalipsis. Lo he puesto por muchos sitios, pero intenta aplicar. Copia también Hebreo 1:1-2. ¿Por qué digo copiar? Porque muchas veces ayuda a la memorización. Si no quieres copiar, pues no copies. Léelo y ya está. Son sugerencias. Las tareas que pongo son sugerencias. Sugerencias que pueden ayudar. Y bueno, pues responde a algunas preguntas para ti, para que puedas reflexionar sobre el tema. Ya está. Este tema quizá haya salido un poco largo por culpa de que tuve que cortarlo y tendré que componerlo ahora después. Nada más. Hasta otro día.